Hermoso día para presentarles una planta espectacular. Miren qué lindo día para estar entre las plantas. Hermoso, a puro sol. También es un muy lindo día para presentarles una planta increíble que tenemos por acá. Vamos, que me acerco a la planta responsable de este video. Se trata de la stevia. Primero les voy a contar de qué se trata y luego les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Es nativa de la región tropical y subtropical de Sudamérica, donde se ubica en las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil. Se encuentra aún en estado silvestre en el Paraguay, especialmente en el departamento de Amambay, junto a la frontera con Brasil. Se puede considerar a la stevia como una planta medicinal y comestible. Ahora les voy a contar datos sobre su cultivo. Es una planta herbácea perenne de vida corta que puede vivir de 5 a 6 años. Puede llegar a medir 90 centímetros de alto. En estado silvestre crece en terrenos arenosos, poco fértiles y de buen drenaje. Le gusta los suelos ácidos. Requiere días largos y mucho sol, aunque también se puede cultivar en semisombra. La planta es originaria de una zona semi-húmeda y debido a eso posee muy poca resistencia a la sequía. Requiere de una buena humedad. Aunque le gusta la humedad, debe evitarse a toda costa el encharcamiento, y esto porque sus raíces son superficiales. Hay que evitar los lugares ventosos. En ese caso, colocar la planta cerca de una pared. Hay que evitar la aparición de malas hierbas. Lo ideal es hacer un acolchado. Se puede sembrar por semillas, pero hay que tener en cuenta que germinan pocas semillas. El método más fácil de propagación es mediante esquejes de una planta madre. Se pueden realizar varias cosechas de sus hojas al año. Se puede empezar a cosechar a partir de los 15 centímetros de altura. Se debe cosechar a la mañana, donde se encuentra el máximo nivel de dulzor. La cosecha de las hojas se realiza justo antes de la floración, ya que cuando abren las flores, las hojas se vuelven amargas. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. La stevia contiene vitaminas A, B y E. Además, posee minerales como el potasio, calcio, magnesio, zinc, fósforo y hierro. Puede ser utilizada por diabéticos. Es antihipertensiva, es antiácida, es cardiotónica, no produce caries y tiene propiedades antioxidantes. Algo muy importante es que no es cancerígena. Ahora les voy a contar sobre sus usos y otros lindos datos. La stevia presenta en sus hojas un edulcorante natural, el cual es muy apreciado ya que no aporta calorías
y su capacidad edulcorante puede llegar a ser 200 veces superior a la del azúcar de caña. Las hojas frescas se pueden añadir al té y a la comida. También se pueden secar para almacenar. Uno de los usos que le doy a las hojas secas de stevia es para endulzar el mate. Para el que no conoce esta infusión llamada mate, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Además, les muestro cómo preparar un buen mate. Igualmente, se los voy a dejar al finalizar este video. Para almacenar las hojas hay que dejar secar al aire durante 24 horas. Una vez secas, se pueden machacar con un mortero y almacenar en forma de polvo. Como edulcorante se presenta en hojas secas, en polvo, en líquido y en comprimidos. Los refinados de la stevia son utilizados principalmente en la industria de bebidas y alimentos. Durante siglos, los nativos guaraníes usaron la stevia como edulcorante natural. La comunidad científica recién la descubrió a fines del siglo XIX. Hasta entonces era utilizada solo por los nativos guaraníes. En Paraguay, el cultivo a gran escala se dio a partir de 1970. Japón hoy en día es uno de los mercados principales y China hoy es el principal productor. Por su característica nutritiva, se utiliza como alimento para el ganado aviar, vacuno y porcino. Las hojas se usan en animales de competición a fin de mejorar su desarrollo y cría. En Japón, sus extractos concentrados se aplican en la cría de peces y también en los cultivos agrícolas para lograr frutas más dulces y más grandes. Los residuos de la planta fermentados son aplicados en terrenos estériles por la sobreexplotación con agroquímicos o contaminados, siendo estos recuperados en pocos años. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Nuestra stevia vive en una maceta o contenedor de 15 litros y está muy bien, muy sana. Se adapta muy bien al cultivo en contenedor o maceta, ya que sus raíces son muy poco profundas. También es apropiado el cultivo en maceta o contenedor para zonas frías, ya que así se la puede trasladar y cuidar en las épocas frías. Nuestra stevia tiene una altura de 60 centímetros. Pronto voy a cosechar estas hojas, las voy a dejar secar y las voy a disfrutar en el mate. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, lo disfruté muchísimo. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.